Episodio 1. Desde el espacio, muy por encima de nuestro cielo, la Tierra es de un azul sereno. Pero de cerca es de todo menos eso. En las llanuras de Wyoming se produce una potente erupción volcánica. 1000 metros cúbicos de ceniza y lava salen despedidos a la atmósfera. Sumen a buena parte de los Estados Unidos, Canadá y México en la oscuridad y afectan a la vida en todo el planeta. Esta es la erupción de Yellowstone, un poderoso cráter volcánico que se encuentra justo en el corazón de América. Y puede ocurrir. Yellowstone podría experimentar erupciones que devastarían los Estados Unidos por completo. Tendrían efectos en todo el globo. Puede que durante muchos años la temperatura de la Tierra cambiase, durante 12 años o más. Imagínense una erupción volcánica miles de veces mayor que la del monte Santa Elena. Las granjas, la agricultura, el ganado, todo moriría. La agricultura sería imposible durante muchos años, y eso es lo que alimenta a la humanidad. Los científicos no saben cuándo entrará exactamente en erupción Yellowstone, pero está claro que es una posibilidad. Yellowstone cambiará el mundo cuando entre en erupción, y eso no es nuevo. A lo largo del tiempo, los volcanes han causado desastres en todo el mundo y han cambiado el curso de la historia. ¿Por qué suponen una amenaza tan temida por el ser humano? ¿Y qué son exactamente? Un volcán, en realidad, es una grieta en el suelo, una grieta profunda, a través de la cual sale material fundido que se genera debajo, el magma. El magma sale a través de la corteza terrestre y a través de esa grieta se libera. Cada año se producen en todo el mundo unas 50 erupciones volcánicas, algunas más devastadoras que otras. Estas erupciones en otro tiempo se consideraban una muestra de la ira divina. Hoy la ciencia nos ayuda a comprender por qué se crea un volcán y por qué la Tierra depende tanto de ellos. Buena parte de la atmósfera que respiramos actualmente es consecuencia de las erupciones volcánicas que tuvieron lugar hace 3.000 o 4.000 millones de años. Nos ofrecen una ventana a la Tierra. Cada volcán activo es una bomba de relojería. Una bomba que avisa de su explosión con apenas días o tan solo horas de antelación. Antes de que se produzca una erupción, esperamos ver cierto aumento de la actividad sísmica, montones de terremotos, porque el magma rompe las rocas a medida que se desplaza hacia la superficie. Vemos también deformación en el suelo por el magma acumulado, e incluso la superficie del volcán inflarse como un globo gigante. Pero la erupción de un volcán es solo la fase final de un largo proceso que comienza cientos o incluso miles de años antes. Los volcanes se forman de diferentes maneras, y para entenderlo, tendremos que entrar dentro del volcán. Si consideramos el planeta como un conjunto, tiene un núcleo interior y un manto que constituyen la mayor parte del volumen y masa del planeta, y una chapa o cáscara muy fina en la superficie exterior que se denomina corteza. Bajo la superficie exterior de la Tierra, capas de roca forman las placas continentales y oceánicas. Estas placas se mueven constantemente, al ritmo que crece una uña humana. A lo largo de cientos y miles de años se van empujando entre sí. Hay varias placas continentales grandes que se mueven hacia sus vecinas. Entre ellas están la placa pacífica, la indoaustraliana, la euroasiática y la norteamericana. Cuando dos placas continentales principales chocan, la placa más densa y más pesada se introduce bajo la más delgada. Este proceso se denomina subducción y crea el primer tipo de nuestros volcanes, los volcanes de márgenes continentales. Las montañas del Pacífico noroeste de América, como Santa Elena y Rainier, son ejemplos de ello. Lo que ocurre en las zonas de subducción
es que una placa se introduce bajo la otra y la placa se desliza por debajo. Por eso se denominan zonas de subducción. Entonces el material se funde y sale en forma de magma. Pero no todos los volcanes son resultado del choque de dos placas. Nuestro segundo tipo de volcán se forma bajo el océano. El manto caliente del núcleo de la Tierra sube y se acumula en el lecho oceánico creando islas. Esta zona por la que sale la lava se denomina punto caliente y los volcanes formados por este proceso se llaman volcanes de punto caliente, como los de las islas hawaianas. Es una pluma de material muy caliente que se origina en algún punto de las profundidades de la Tierra. Fluye hacia arriba, quema la corteza terrestre y envía magma hacia la superficie, donde se forma un volcán. Cuando una placa se desplaza sobre un punto caliente, el punto caliente atraviesa la corteza. Nuestro tercer tipo de volcán se forma cuando las placas oceánicas de la Tierra se apartan entre sí. Al hacerlo crean una serie de fisuras o aberturas. Si esta fisura está situada sobre un punto caliente, surge el magma entre las placas. Estos volcanes se denominan volcanes de dorsal oceánica. Los volcanes de Islandia se incluyen en esta categoría. No tienen forma cónica, sino que forman largas cordilleras que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Si dos placas contiguas chocan bajo el océano, provocan la formación de otro tipo de volcán. Estos volcanes no surgen en el punto de contacto de ambas placas, sino a unos 100 kilómetros de distancia. Son conocidos como volcanes de arcos insulares y forman una cadena de islas volcánicas. Los volcanes de Indonesia, como el Merapi, el Krakatoa y el Tambora, se clasifican en esta categoría. Estas cuatro configuraciones crean los diferentes tipos de volcanes que vemos hoy en nuestro planeta. Como cada tipo de volcán se forma de un modo diferente, esto afecta al tipo de erupción que se produce. Los volcanes son de diferentes tipos y a mí me gusta pensar que tienen diferentes personalidades. Algunos burbujean muy lentamente, otros son muy explosivos, se enfadan mucho. Hay varios tipos de erupciones. Las suaves y fluidas se denominan hawaianas. Las erupciones estrombolianas son las que lanzan lava por los aires. Las vulcanianas liberan mucho gas y ceniza. Y por último, las más violentas son las plinianas. Estas erupciones producen explosiones ruidosas de ceniza, gas y rocas. ¿Por qué hay volcanes diferentes a lo largo y ancho de la Tierra? ¿Y por qué predomina un tipo de erupción sobre otra? Pues todo esto tiene que ver con el tipo de magma que expulsan. El contenido de la cámara del magma dicta el comportamiento de los volcanes sobre la Tierra. A medida que descendemos hacia el interior de la Tierra, la temperatura aumenta a un ritmo de entre 15 y 30 grados centígrados por kilómetro que se desciende. Y eso significa que hay zonas localizadas en las que hace calor, donde las rocas se han expandido. Están todas muy calientes y sometidas a una gran presión, debido al peso de las rocas que tienen encima. Cuando este magma se aproxima a la superficie, la presión que lo encierra es cada vez menor, y los gases tienden a salir. Una buena analogía para explicar el comportamiento de los gases disueltos en magma lo tenemos en una botella de agua con gas. Tenemos una botella con un líquido que llena la mayor parte del contenedor, con un poco de aire por encima y después el tapón. Si destapamos la botella, oímos un siseo. Eso representa el hecho de que había una presión extra de dióxido de carbono mezclado con el aire que estaba por encima del líquido de la botella. Al abrir la botella, la presión disminuye y entonces aparecen burbujas por todo el líquido. El magma de la Tierra se comporta más o menos de la misma forma. Es roca fundida, es un líquido, contiene agua disuelta y dióxido de carbono. Los contenidos del magma también afectan al comportamiento de los volcanes. En estas cámaras de magma hay roca fundida, gases y varios cristales de mineral. Aquí la temperatura puede alcanzar hasta los 1100 grados centígrados. Cuando el volcán entra en erupción, lo que sale es ceniza y rocas blandas blancas. Piedra pómez.
La piedra pómez es lava llena de las burbujas que dejaron detrás los gases que han escapado de la lava. Es casi como una esponja, una roca esponjosa. Y un trozo de piedra pómez es tan ligero, tiene tantos agujeros que flota en el agua. Así que es casi como una espuma de magma que ha salido despedida del volcán y que se solidifica al salir. Es una especie de material esponjoso. Todo esto hierve a fuego lento bajo tierra como un estofado durante muchos años. Cuando un volcán entra finalmente en erupción, vacía el contenido de la cámara de magma. Lo que ha estado hirviendo durante cientos, si no miles de años, de repente se libera en apenas horas. Y sin embargo, su impacto a menudo se siente décadas después, a miles de kilómetros. Con una sola explosión cataclísmica, los volcanes tienen el atrevimiento de cambiar el curso de la historia. Una de las erupciones más devastadoras de la historia se produjo en Europa hace más de 3.600 años, en las islas griegas de Santorini. Su volcán entró en erupción con tal furia que provocó el ocaso de una civilización. Fue una explosión enorme, gigantesca. Borró una cultura. Tuvo una enorme influencia en todas las personas que vivían en la zona. Creo que cambió el rumbo de la cultura occidental. En la inmensidad azul del mar Egeo, un grupo de islas destaca en el archipiélago griego. Su naturaleza oscura y amenazadora contrasta con la caliza blanca y el mármol prístino del resto. Estas islas hoy se conocen colectivamente con el nombre de Santorini. Hace más de 3.600 años, un poderoso volcán se alzaba en el centro de estas islas. Su nombre, Thera. Sobre el año 1600 a.C., una potente explosión sacudió a Thera. El volcán entró en erupción con enorme furia. Ceniza, rocas y piedra pómez salieron volando hacia el cielo, hasta una altura de 37 kilómetros. Cubrieron los cielos y oscurecieron el mundo antiguo. Pensemos en la magnitud de esta erupción. Comparémosla con algo con lo que estamos familiarizados, por ejemplo, con la del Monte Santa Elena en 1980 en los Estados Unidos. Esa erupción la consideramos una gran erupción, pues esta fue 100 veces más explosiva. Empezó con la piedra pómez, que salió despedida, eyectada. Se produjo una lluvia de piedra pómez que cayó por todas partes y que se fue acumulando muy rápidamente, formando la primera capa, la primera fase. Después llegó la segunda fase. De repente algo cambió. Pasamos de tener piedra pómez volando hacia el cielo y cayendo y amontonándose en el suelo a tener algo que se encontró al nivel de la tierra. Ese conjunto de flujo rápido de cenizas y piedra pómez que se pegó a las faldas de la montaña se denomina flujo piroclástico. Ese flujo, que se desplaza a velocidades que alcanzan los 160 km por hora y a temperaturas de hasta 540 grados, es letal. Destruye todo a su paso y entierra todo aquello que se encuentra. Cuando el Thera entró en erupción, las ciudades que rodeaban al volcán resultaron destruidas. Los arqueólogos solo han encontrado pistas de la magnitud de la erupción en los últimos 50 años. En 1967 se descubrió Akrotiri, una ciudad antigua próxima al Thera, enterrada bajo capas de ceniza volcánica. Había sido encontrada una ciudad perdida. ¿Pero habría un continente perdido? ¿Sería responsable la erupción del Thera de algo mayor? ¿Tal vez del hundimiento de una isla imperio legendaria llamada Atlántida? La erupción del Thera en las islas griegas sobre el año 1600 a.C. destruyó la localidad cercana de Akrotiri. Pero eso no es todo. Hay algo mucho peor. Tuvo un impacto sobre la civilización y la historia. Los expertos creen que la erupción del Thera cambió el curso de la civilización occidental. Precipitó la caída de un pueblo, los minoicos. La sede de su poder se encontraba a 120 kilómetros del Thera, en una isla llamada Creta. Creta es una tierra muy fértil, muy productiva.
Y la prosperidad caracterizó toda su historia. Los minoicos eran contemporáneos de los poderosos egipcios, tenían una lengua propia y una cultura admirada por otros pueblos. Eran comerciantes que amaban la paz y que ponían el énfasis en el comercio y no en la guerra. Era un imperio comercial, no tenían murallas defensivas ni nada para protegerse, porque solo tenían navíos, barcos. Así que eran conocidos en todo el Mediterráneo oriental como comerciantes. Los minoicos, cultos y civilizados, eran un pueblo prometedor. Su cultura había puesto la semilla de la civilización griega 1000 años antes. Tenían un estado muy avanzado, basado en la burocracia y la organización. Hoy, lo único que quedan son sus palacios y ruinas, a donde los turistas acuden en masa cada verano. La caída de la civilización minoica puede relacionarse con un desastre natural concreto: la erupción del Tera. Esto es Knossos, el palacio más importante, el asentamiento más importante de los minoicos en Creta. ¿Qué vieron una mañana al despertar? Pues lo que vieron en el horizonte fue un volcán entrando en erupción. Fue una de las mayores erupciones de que hay constancia en la antigüedad en esta parte del mundo. Vieron un cielo gris, un cielo negro, vieron rayos, nubes oscuras que les envolvieron y ceniza cayendo sobre el suelo a su alrededor. Y vieron terremotos, terremotos constantes. Para ellos parecía que el mundo se había terminado. La ceniza de la erupción llegó desde Tera a Creta en menos de media hora. Los minoicos que vivían en Creta no sospechaban lo que les esperaba. Imagínense que están en Creta y que son minoicos. La vida les va bastante bien. De repente al norte, en el horizonte, explota algo. Y saben que es una isla. Seguramente tienen parientes que viven allí. De repente, en solo 4 días, es el caos. El cielo está en llamas. Y los tsunamis rompen contra la costa. Cae ceniza del cielo y seguramente incluso lluvias torrenciales asociadas a la última parte de la erupción. Y después los terremotos. El efecto sobre ellos debió de ser tremendo. Y si el cambio climático acompañó a esta erupción, tuvo que influir en su agricultura. El volcán expulsó un montón de piedra pómez, que es un material que flota muy fácilmente y que cubrió aparentemente la mayor parte del Mediterráneo oriental durante años, imposibilitando por completo el remo y la navegación en general. De modo que este imperio comercial perdió una parte importante de su ser. Los terremotos de la erupción provocaron incendios y los palacios minoicos ardieron. Pero más allá de la devastación material, hubo un efecto mayor sobre la confianza de un pueblo. Este suceso marcó el comienzo de 50 años de ocaso de la civilización minoica. ¿Destruyó directamente la erupción de Santorini la cultura minoica? La respuesta sencillamente es no. Pero si hacemos una pregunta más sutil, ¿contribuyó al declive? ¿Socavó el poder minoico? La respuesta es sin duda sí. Cabe la posibilidad de que la gente, al verse ante tal devastación, se preguntase: ¿qué pasa? ¿Hemos enojado a los dioses? Y esas dudas, esa falta de confianza, tal vez en el tejido social, llevó a todo tipo de expresiones en la cultura minoica. Con esta fractura del orden social, la civilización minoica sufrió un gran golpe. Solo quedaron los restos de su antiguo esplendor. Es interesante especular en qué se habría convertido la civilización si no se hubiese producido el declive minoico. Tal vez, si no se hubiese producido la erupción de Santorini, la historia de Grecia tal y como la conocemos habría sido muy diferente. ¿Por qué la erupción del Tera tuvo tal magnitud? Para encontrar la respuesta debemos ir dentro del volcán. El Tera se encuentra sobre una serie de islas volcánicas, a caballo de 4 placas. Esta convergencia de placas crea la cadena de islas volcánicas y provoca que la erupción del Tera sea muy potente. El magma se forma cuando la placa africana se introduce bajo la euroasiática. El resultado es un magma rico en gas y espeso, que entra en erupción de forma explosiva.
Hoy en Santorini los científicos todavía intentan comprender la naturaleza de la erupción del Tera. Estas capas de rocas y depósitos minerales son las únicas pistas que ha dejado la historia. El geoarqueólogo Floyd McCoy ha dedicado más de 20 años de su vida a estudiar el impacto del Tera. Él cree que la explosión fue tan ruidosa que pudo oírse en toda Europa meridional, el norte de África y en Oriente Próximo. Y lo que es más importante, la explosión cambió completamente la forma del terreno. Miles de años antes de la erupción minoica, se cree que Santorini era una sola isla, posiblemente con esta forma. Tras varias erupciones, esa isla única se dividió en varias más pequeñas. En la época minoica, un volcán llamado Tera se encontraba en el centro de estas islas. Cuando entró en erupción aproximadamente en el año 1600 a.C., cambió de nuevo la forma de las islas. Uno de los efectos del vulcanismo es que cambia constantemente el paisaje a lo largo del tiempo. Con cada erupción cambia, se vuelve diferente, su aspecto es diferente. Cuando el Tera entró en erupción, transmitió una fuerza muy poderosa al mar. Los científicos creen que provocó olas gigantes o tsunamis que golpearon las costas del Egeo. Esta erupción produce todo tipo de efectos físicos en la zona. Se producen docenas de tsunamis. Y entonces lo que ocurre es que el centro del volcán, después de explotar, se desploma y crea la caldera actual. Imagínenselo, la Tierra de repente se desploma. El océano está ahí. El océano entra y sale. Más tsunamis. El impacto tiene que ser enorme, tremendo. Hoy, lo único que queda del volcán es una isla en el centro de Santorini, llamada Nea Kameni. Con el nacimiento de esta nueva isla, el volcán se reconstruye lentamente. Durante los 20.000 años siguientes, la isla se irá haciendo cada vez más grande y más grande. Y después, posiblemente, volverá a explotar. Esta es la historia de este volcán, explosiones que se repiten cada 20.000 años aproximadamente. La erupción minoica que ocurrió sobre el año 1600 a.C. fue enorme. Y hay leyendas asociadas a esta erupción. Sugieren que otra isla imperio también resultó devastada por la potente explosión del Tera. Un continente mítico descrito por el filósofo griego Platón, llamado Atlántida. Según esta leyenda, una isla entera resultó destruida y quedó sumergida en un día y una noche. ¿Relató Platón un hecho real? Es difícil saberlo. ¿Desapareció el paisaje? ¿Desapareció una isla? Tanto si esta teoría se sostiene como si no, la respuesta yace en las profundidades del mar, porque el Egeo es una inmensidad repleta de pequeños enigmas históricos. De hecho, mito y ciencia parecen ser extraños compañeros aquí, en Tera. Con pocos documentos escritos que puedan ayudarles, los científicos a menudo no tienen más opción que usar las leyendas como base para sus estudios. Cuando un vulcanólogo intenta reconstruir una erupción antigua, usa todo lo que puede, todos los datos que tiene. Y desde luego, hay mucha colaboración entre los vulcanólogos, los arqueólogos y los historiadores. En Santorini, por ejemplo, ha habido una gran colaboración, porque los arqueólogos pueden decirnos cosas, ayudarnos a datar la erupción, mientras que los científicos que estudian los efectos de la erupción y la cadena de acontecimientos pueden también aportar algo, de modo que acabas relacionándolo todo. E incluso estudias leyendas e historias como la de la Atlántida, porque puede que estén inspiradas en esta erupción. A 800 kilómetros del Tera, las majestuosas pirámides de Gizeh fueron testigos de esta poderosa erupción. Se cree que el cataclismo que se desencadenó en el Tera llegó hasta aquí. Se han encontrado depósitos volcánicos de la erupción en el delta del Nilo. Esto ha impulsado a algunos estudiosos a sugerir que ciertos relatos de la Biblia podrían estar relacionados con la erupción del Tera.
En el libro del Éxodo, entre las plagas se incluyen los truenos, el granizo y la total oscuridad, fenómenos que podrían tener un origen volcánico. Y otra plaga mencionada en la Biblia, las aguas del Nilo convertidas en sangre. Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Y tú te preguntas cómo es posible. Es decir, ¿por qué describir algo así? ¿Qué ocurrió? Por supuesto, es muy fácil de entender si hay enormes cantidades de polvo, de un polvo rojizo, dado que la capa superior que había en Santorini era de un color rosa rojizo. Buena parte de ese material pudo haber llegado a la zona de Egipto y acabó en el Nilo, debido a las fuertes lluvias que cayeron también en la época en la que había todo ese polvo en la atmósfera. Eso significa que el color del Nilo cambió de alguna manera y pasó del típico marrón amarillento a un tinte más rojizo. Todavía hoy, científicos e historiadores intentan atar todos los cabos de la erupción del Tera. Buena parte de sus secretos se encuentran bajo el mar, en depósitos de ceniza y tal vez fundidos en continentes y ciudades perdidas. Pero hay otro volcán cuya historia está muy bien conservada. Esta fue la primera vez en la historia que un hombre describió una erupción con todo detalle. Y hoy los científicos han asociado su nombre con la más explosiva de todas las erupciones. Incluso en medio de lo que debió de ser un caos, describió la erupción y los sucesos de la erupción de una forma muy detallada y científica. ¿Puede ser tan explosivo un volcán como para que su legado se sienta más de 1000 años después? La erupción del Tera, un volcán poderoso alrededor del año 1600 a.C., cambió la historia y también la geografía. Casi 2000 años después, otra erupción volcánica sacudió al mundo civilizado. Se ha convertido en una erupción famosa en la historia gracias al relato de un testigo. Era la primera vez en la historia que se detallaban las imágenes de una erupción. Se alza a 1300 metros de altura, en solitario esplendor sobre la bahía de Nápoles. Es el único volcán activo de Europa continental. En agosto del año 79 después de Cristo, el Vesubio entró en erupción y enterró a las ciudades romanas vecinas bajo ceniza y rocas. Aquel día debió de ser un infierno. El día se convirtió en noche debido a las nubes de la erupción que taparon el sol. Seguramente habría un tremendo olor a azufre y la gente estaría aterrorizada, sin saber qué hacer. A lo largo de un periodo de 30 horas, los habitantes de las ciudades próximas al Vesubio contemplaron asombrados esta erupción. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo comenzó el 24 de agosto con una erupción inicial de aproximadamente 1 pulgada de ceniza, un par de centímetros. A eso le siguió la erupción de piedra pómez, es decir, cristal volcánico cargado con gas que está extremadamente caliente. Es magma cargado con gas que se hincha como un grano de trigo. Es un material que flota mucho y que salió disparado hacia la atmósfera e inmediatamente se convirtió en una lluvia. Esta erupción tuvo una potencia similar a la de 500 bombas atómicas como la de Hiroshima. Es una consecuencia de la alta concentración de gases disueltos en el magma. Y lo interesante es que el magma del Vesubio ha desprendido materiales muy ricos en gas a lo largo de los últimos 25.000 años. La presión de estos gases, al expandirse, es lo que produce energía, al igual que el vapor de una turbina se usa para producir energía eléctrica. El gas se expande y el magma entra en erupción de forma catastrófica. Una nube de ceniza y piedra pómez, denominada piroclástica, salió despedida al aire formando una columna muy alta. Este material piroclástico permaneció en la atmósfera, pero no por mucho tiempo. La nube del material se eleva sobre el volcán, pero a veces se vuelve tan densa que partes de la nube se desploman. El flujo llegó primero a la ciudad de Pompeya,
viajando a una velocidad de hasta 320 kilómetros por hora y a una temperatura de entre 200 y 800 grados. Además de las altas temperaturas y de la elevada energía del impacto del flujo, las partículas que transporta son rocas volcánicas calientes, cristal volcánico. De modo que hay diminutas partículas de cristal de grano fino caliente cargado con gas que si las respiras te ahogan, te taponan la tráquea. Destruyó todo lo que encontró a su paso. La siguiente sería Herculano. Ambas ciudades quedaron enterradas bajo el flujo piroclástico y silenciadas durante los 1800 años siguientes. Los científicos saben tanto de lo ocurrido porque han estudiado las capas de roca. Cada grano de arena puede contar en detalle la historia de la madre naturaleza. Estos son depósitos de la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Es muy interesante analizar estas rocas porque, observando la textura y composición de estos depósitos, es posible comprender qué tipo de fenómenos ocurrieron durante la erupción. Y qué tipo de daños causaron en los edificios que estaban dentro de la ciudad de Pompeya. La primera parte de los depósitos está formada por estos fragmentos de piedra muy ligeros. Eso significa que durante la primera fase de la erupción estas piedras cayeron y, como si de nieve se tratase, cubrieron toda la ciudad de Pompeya. La erupción que se produjo aquel fatídico día de agosto del año 79 sorprendió a muchos romanos. La mayoría no sabían que algo tan hermoso podía ser tan letal. Los romanos no sabían que el Vesubio era un volcán, porque había sido una montaña muy tranquila durante unos 7 siglos. Estas tierras eran lugares muy tranquilos. En todas las laderas del volcán se cultivaban uvas. Era un lugar muy bonito y muy verde. En la época en la que el Vesubio entró en erupción, el año 79 después de Cristo, el panteón de los dioses romanos dominaba el imperio. Las catástrofes naturales no se explicaban con la ciencia, sino como actos divinos. Se creía que el volcán era el hogar de Vulcano, el herrero entre los dioses romanos. Los antiguos romanos conocían los volcanes. Creían que el dios Vulcano estaba allí, en su fragua, y que había forjado los rayos de Júpiter o Zeus, y que cuando golpeaba sobre su yunque se producían las explosiones. En su mundo, el volcán es la entrada al inframundo, es decir, al infierno de los antiguos romanos. Si nos fijamos en las erupciones actuales, vemos una enorme nube que sube y gira en la atmósfera y que a veces llega incluso a la estratosfera. Entonces es muy fácil ver gigantes ahí, caras, miembros, cuerpos y demás. Y es como si girasen y se rodeasen y se peleasen. Y muchas veces esas imágenes se transmiten a la mitología y se explican como gigantes que surgen de debajo de la tierra, que luchan entre sí y que una vez liberados salen a la superficie. Pero no todos los romanos se dejaban influir por la mitología y la superstición. Muchos romanos, especialmente los que habían recibido una educación, tenían intereses científicos. Un relato de la erupción del Vesubio escrito por un joven romano de la cercana localidad de Miseno dio origen a la ciencia de la vulcanología. Cayo Plinio II o Plinio el Joven había observado la erupción desde la distancia. Describió los acontecimientos con muchísima claridad. Aunque unos años después lo pensó todo con mayor detenimiento y relató aspectos diferentes y lo relacionó con los anteriores. Plinio el Joven era un auténtico científico. Incluso en medio de lo que debió de ser un caos, describió las erupciones y los acontecimientos de la erupción con gran detalle y de una manera muy científica. Y eso nos ha ayudado a reconstruir lo que ocurrió aquel día.
El suyo como testigo ocular se convirtió en uno de los primeros relatos de una erupción volcánica en toda la historia. Se formó una nube. Su apariencia y forma recordaban más a un pino que a cualquier otro árbol. Pues tras alzarse a gran altura como si fuese el tronco de un árbol larguísimo, se abría como en ramas. Yo imagino que había sido lanzada hacia arriba por la primera erupción. Luego, debilitada o incluso vencida por su propio peso, se disipó a lo ancho. A veces era de un color blanco, otras sucio y manchado a causa de la tierra o cenizas que transportaba. Gracias a los escritos de Plinio, hoy comprendemos mejor cómo se comporta un volcán. En el laboratorio del Museo de Historia Natural de los Estados Unidos, el vulcanólogo Jim Webster continúa con esta observación científica que comenzó con Plinio. Con un simple fragmento de roca obtenida en el Vesubio, es capaz de recomponer las pistas de esa erupción histórica. Y con ella se revela trozo a trozo la naturaleza explosiva del volcán. Nuestro conocimiento científico de los volcanes y del vulcanismo, del proceso de las erupciones volcánicas en la superficie de la Tierra, cambia constantemente. Es en gran medida el resultado de tener la oportunidad de observar erupciones activas. Hoy, en las estribaciones del Vesubio, los vulcanólogos como Sandro De Vita estudian su dinámica y estructura. La pregunta que confunde a los científicos es, ¿qué provoca que una erupción volcánica sea más explosiva que otras? Para comprenderlo hay que adentrarse kilómetros dentro del volcán. El Vesubio está situado sobre dos placas continentales que chocan entre sí, la placa africana y la placa euroasiática. Durante la colisión, junto a la formación de la cadena montañosa, se produjo una rotación de la península itálica, una rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj de la península, que estiró la corteza y generó numerosas fracturas. Estas fracturas o grietas bajo la tierra proporcionan caminos para que fluya el magma. Aquí es donde el magma se acumula y alcanza un estado altamente explosivo. Hay numerosos factores que influyen en la explosividad, en la cantidad de energía involucrada. Una de las características primarias es simplemente la química del magma, de la roca fundida. La viscosidad se describe como la capacidad de un líquido para fluir. Todos conocemos, por ejemplo, la analogía de la melaza en invierno. Es muy espesa, muy viscosa, mientras que cuando está caliente es más fluida, menos viscosa. Y en cuanto al magma, el caso es que un magma más viscoso es menos propenso a expandirse cuando se formen burbujas en su interior. O sea que hay más posibilidades de que se acumule energía. Eso fue lo que ocurrió en el Vesubio el año 79 después de Cristo. Cuando los gases no pueden escapar, la presión se intensifica dentro de la cámara del magma. Con el tiempo es imposible contener esta acumulación y se produce una explosión potente. Cuando la alta columna de ceniza y rocas volcánicas se desplomó, supuso el fin para los habitantes de las dos ciudades, Pompeya y Herculano. Pero irónicamente, lo que el volcán enterró en la historia, también lo conservó para la posteridad. ¿De qué manera sigue influyendo el Vesubio en nuestras vidas miles de años después? El Vesubio entró en erupción el año 79 después de Cristo, proyectando una altísima columna abrasadora de ceniza, rocas y gases a la atmósfera. Sin embargo, esta columna no se quedaría en las alturas durante mucho tiempo. Cuando se desplomó, descendió por las laderas del volcán y enterró las ciudades de Pompeya y Herculano. De los 20.000 habitantes que tenía Pompeya en aquella época, unas 2.000 personas perdieron la vida. La mayoría de los habitantes no se quedaron allí y no les pilló por sorpresa, porque el terremoto se produjo primero. Se calcula que un 10% de la población se quedó en Pompeya y murió debido a los flujos piroclásticos que se produjeron a primera hora de la mañana. Hoy, en Pompeya y Herculano, los turistas recorren los lugares históricos, recordando el día que el Vesubio entró en erupción.
Durante generaciones el mundo pareció haber olvidado la erupción del año 79. Cuando Pompeya y Herculano fueron desenterradas en el siglo XIX, el arte y la arquitectura perdidos fueron presentados al mundo. Y ello dio origen a un nuevo movimiento, conocido como neoclasicismo. Edificios de todo el mundo se inspiraron en los restos de las ciudades perdidas. Hubo un verdadero resurgimiento. Todo el mundo dijo, copiémoslo. Tanto en el mundo literario como en el artístico se produjo una especie de convulsión, pero renacimiento es la palabra más adecuada. El Vesubio sigue siendo un volcán activo. Pompeya y Herculano hace tiempo que son historia, pero Nápoles es una ciudad bulliciosa, viva. Desde el año 79 el volcán ha entrado en erupción 50 veces. La mayoría fueron erupciones menores. La última se produjo en 1944. 26 personas murieron a consecuencia de esa erupción. Los ríos de lava destruyeron localidades cercanas y una base militar estadounidense. Tal vez para la población, la proximidad a la muerte exalta la vida. Las tierras próximas son fértiles y generosas. El Vesubio se mueve entre la destrucción y la creatividad. El volcán ha conseguido convertirse en algo más que un simple fenómeno natural. Ha moldeado la cultura y la psicología de las personas que viven en sus laderas. Aquí en Nápoles es evidente. Hoy, más de 2 millones de personas viven en Nápoles y en las localidades que rodean al Vesubio. En el fondo, saben que este volcán activo volverá a entrar en erupción. Está considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo porque vive mucha gente en su alrededor. En Nápoles, evidentemente, y en las afueras de Nápoles que rodean al volcán. Imagínense los tapones que se formarían si la gente intentase escapar del volcán. Sería una situación muy peligrosa y podrían morir centenares de miles de personas. Pero la población ha aprendido a convivir con la amenaza permanente de vivir a su sombra. Durante años, los científicos han intentado que se restringiese la urbanización en la zona del Vesubio, pero sus palabras han caído en saco roto. Los napolitanos creen que su santo patrón, San Genaro, les protegerá de la próxima erupción del Vesubio. Nápoles, además de otros problemas, siempre ha tenido el del volcán Vesubio. La gente siempre reza por la intercesión de San Genaro. De hecho, en la puerta este de la ciudad vieja hay una estatua de San Genaro con la mano así, extendida hacia el Vesubio. Y esta es la representación exacta de San Genaro diciéndole al volcán, detente, no vayas hacia la ciudad. Torturado y decapitado, el santo murió martirizado el año 305 después de Cristo. Hoy, sus restos están enterrados en una cripta de la catedral. Gotas de su sangre se conservan en viales bien protegidos. 3 veces al año se celebra una ceremonia en la catedral de la ciudad con la sangre de San Genaro. La gente cree que si la sangre no se licúa, el santo quiere transmitirnos alguna señal. El sentido de la tradición ha hecho que muchos reconstruyan sus hogares cada vez que el Vesubio ha entrado en erupción. Es difícil comprender la tenacidad de la gente que vive al pie de un volcán. ¿Por qué arriesgan su vida y sus propiedades para vivir en las laderas de un volcán? ¿No sería más fácil vivir lejos de un centro de desgracias? Esa, sin embargo, no siempre es la solución. El alcance de un volcán puede estar más cerca de lo que nos imaginamos, aunque vivamos a miles de kilómetros. Una erupción volcánica, en teoría, puede llegar a cualquier lugar del mundo. También puede influir en el clima de todo el mundo. Y en muchos casos, varios años después del suceso. ¿Puede la erupción de un volcán que se encuentra a medio mundo de distancia devastar las vidas de personas que están al otro lado del globo? Dentro del volcán, episodio 2.
1 de cada 10 habitantes del mundo vive hoy en zonas flanqueadas por volcanes activos. Para ellos, la vida sigue, aunque la sombra de la destrucción planee entre la niebla. Muchos de ellos viven en el Anillo del Pacífico, una zona de elevada actividad volcánica conocida como el Anillo de Fuego. El choque de las principales placas de la Tierra crea estos volcanes activos. Desde Navidad en Chile, pasando por las montañas de fuego de América Central, el monte Santa Elena en las Cascadas en el noroeste de América, los arcos insulares de las Aleutianas y Siberia, Japón con su venerado monte Fuji y el feroz monte Sakurajima, hasta Indonesia, donde el Krakatoa espera con el sagrado Bromo y el monte Tambora. Buena parte de la cuenca de la corteza del Océano Pacífico sufre el empuje de la corteza continental que le rodea. Aquí se producen constantemente fenómenos volcánicos, que probablemente representan entre el 15 y el 20% de todo el vulcanismo que tiene lugar en nuestro planeta. Pero la ira de un volcán no se limita solo a quienes deciden apostar con su futuro. El impacto de una erupción volcánica potente puede sentirse a miles de kilómetros de distancia. Una erupción volcánica, en teoría, puede llegar a cualquier lugar del mundo. La razón es que las erupciones especialmente explosivas pueden inyectar ceniza y gases directamente en la estratosfera, hasta 17 kilómetros de altura, o incluso más. Y este material puede extenderse por todo el mundo e influir en el clima de todo el planeta. Y en muchos casos, varios años después del suceso. Una erupción en Indonesia a medio mundo de distancia podría afectar a la vida en América y Europa. La historia ya lo ha demostrado antes. El archipiélago indonesio es un mar de islas, en las que encontramos el mayor número de volcanes activos del mundo. Indonesia es en realidad una cadena de volcanes que surge del hecho de que estamos reciclando parte de la corteza oceánica más antigua de la Tierra. Ese es uno de los elementos que hacen que Indonesia sea propensa a peligros volcánicos, ya que es una manifestación de esta subducción o proceso de reciclado. En la isla de Sumbawa, los isleños llaman al monte Tambora el Grande. En 1815 el Tambora experimentó una serie de erupciones. 150 kilómetros cúbicos de ceniza salieron disparados hacia el cielo. La oscuridad duró 3 días seguidos. Desde su altura inicial de 3.960 metros, el Tambora quedó reducido a solo 2.740 metros al final de la erupción. Se calcula que más de 10.000 personas murieron como consecuencia directa de la erupción. Otras 80.000 vidas más se perdieron debido al hambre y las enfermedades. Numerosos flujos piroclásticos impactaron contra las laderas de la montaña. Cayeron en cascada por las laderas del volcán, en un patrón de 360 grados con respecto a la boca, e inundaron toda la isla de Sumbawa. La erupción de 1815 es famosa también por el hecho de que se descargaron grandes cantidades de SO2, dióxido de azufre, directamente a la estratosfera, que se combina con agua para formar un compuesto llamado H2SO4, ácido sulfúrico. Estas finas partículas de aerosol aguantan bastante tiempo en la parte superior de nuestra atmósfera y pueden afectar al clima en el que vivimos. El clima de todo el mundo se vio gravemente alterado. Las temperaturas descendieron, lo que causó un impacto catastrófico en el clima. A lo largo y ancho de Europa, el verano de 1816 fue frío y húmedo. En Norteamérica se le conoce como el año sin verano. Uno de los elementos más fascinantes del volcán de 1815 es que los efectos se sintieron en Europa y Norteamérica.
Por ejemplo, en Connecticut y New Haven, los bomberos recibieron numerosas llamadas, porque la gente vio resplandores de un rojo brillante en el horizonte. No desaparecían nunca, y pensaban que el bosque estaba ardiendo. Por supuesto, aquellas nubes de un rojo vivo eran el reflejo directo de la cantidad de polvo, de contaminación que había en la atmósfera. Pero lo más importante, en 1816 hubo heladas en Connecticut en julio y agosto. Heladas fuertes. Y eso, por supuesto, significa que el polvo que tenemos en la atmósfera y todas las gotitas de ácido que flotaban alrededor impidieron el paso del sol y del calor del sol. Y las temperaturas cayeron significativamente. Yo creo que el cambio climático y el efecto que tuvo en la agricultura concretamente, y por extensión en las hambrunas y por extensión en las epidemias y demás, es probablemente mucho más importante y mucho más significativo que las cenizas que cayeron sobre la región en sí. El Tambora demostró que las erupciones volcánicas podían alcanzar mucho más allá de las costas locales. Pero pese a todo, no se conoce su alcance total. De la erupción del Tambora no ha quedado demasiada constancia en los archivos históricos. El Tambora apenas dejó pistas. Pero a 1400 kilómetros de distancia, en las islas de Indonesia, estaba el Krakatoa. Este volcán tenía más que compartir. El Krakatoa se encuentra entre las dos principales islas de Indonesia, Sumatra y Java. Cuando entró en erupción en agosto de 1883, la explosión se escuchó en Australia, a 3200 kilómetros de distancia. Las ondas de choque de la explosión recorrieron el mundo y llegaron a América 20 horas después de la erupción. La onda de choque del Krakatoa recorrió el mundo. Las dos ondas se encontraron sobre Brasil, chocaron, volvieron hacia atrás, chocaron, volvieron hacia atrás y chocaron. Sin duda, algunas de estas detonaciones se produjeron cuando los flujos piroclásticos descendieron por las laderas del volcán. Entraron en el mar y generaron lo que conocemos como explosión hidrovolcánica. Pensemos en el magma como el combustible y en el agua como refrigerante. Y cuando tenemos una interacción combustible-refrigerante, podemos encontrarnos con una actividad explosiva catastrófica. Y algunas de estas explosiones, obviamente, resonaron por nuestro planeta varias veces, hasta 7. El polvo del Krakatoa llegó a 2400 kilómetros de distancia y permaneció en la atmósfera de la Tierra 2 semanas. La luz del sol que se filtraba a través de las partículas de polvo creó espectaculares efectos ópticos en más del 70% de la superficie de la Tierra. Es una especie de dibujo causado por toda esta contaminación. A veces azul y a veces naranja y rojo y así. Consigues colores inusuales. Hoy sabemos muchas cosas sobre el impacto global de la erupción del Krakatoa. Geólogos de todo el mundo realizaron observaciones científicas bien documentadas. En aquellas épocas, el telégrafo era el invento que la humanidad usaba para comunicarse en todo el mundo. Y es una de las primeras erupciones en las que tenemos testigos que transmiten su relato de la actividad a personas de todo el mundo. El Krakatoa entró en erupción en un momento muy bueno de la historia de la geología. En aquella época hubo geólogos en Indonesia que observaron los efectos y las consecuencias de la erupción. En un mapamundi, los volcanes de Indonesia pueden parecer pequeños. Apenas un punto en la inmensidad de la Tierra. Pero su poder es aterrador. Su alcance, inimaginable. Pero lo peor es su naturaleza impredecible. Hoy la ciencia intenta anticiparse a estos volcanes. ¿Es posible averiguar qué trama el inescrutable volcán? Durante décadas, los científicos han intentado encontrar patrones en la conducta volcánica. ¿Cuándo entrará en erupción cada volcán? ¿Qué magnitud tendrá esa erupción? Pero responder a esas preguntas no ha sido fácil. Los volcanes, después de todo, son impredecibles. En vulcanología decimos que el pasado es la clave del futuro, dado que los volcanes harán en el futuro lo mismo que han hecho en el pasado. Así que si estudiamos la historia de esos volcanes y los estudiamos correctamente y con precisión, creo que podremos hacer unas buenas predicciones.
Pero sabemos que son impredecibles en lo relativo al tiempo. Nos gustaría decir, el próximo jueves a las 3 habrá una erupción de magnitud, pongamos VI5, una erupción grande en este volcán en particular. Eso nos permitiría precisar el cuándo y el dónde, evacuar a las personas, dejar que el volcán entrase en erupción e hiciese lo que tuviese que hacer y después que la gente volviese. De momento nos enfrentamos a este dilema de la incertidumbre. El vulcanólogo John Pallister trabaja para el Instituto Geológico de los Estados Unidos en el Observatorio Volcánico de las Cascadas, cerca del Monte Santa Elena. Hoy en las laderas del volcán, Pallister recoge rocas de lava que le ayudarán a arrojar luz sobre la conducta del Santa Elena. Estamos en los depósitos de la avalancha de escombros de 1980 del Monte Santa Elena y estamos analizando algunas de las rocas de esa avalancha de escombros para intentar resolver el rompecabezas de qué parte del volcán procedían. De hecho, lo que tenemos aquí es un trozo de lava que entró en erupción hace unos 4.000 años en el Monte Santa Elena. Procede de esa parte clara de la pared del cráter a la que llamamos la cúpula del arroyo del Viejo Pino. Así que lo que estamos viendo son enormes masas del volcán que se deslizaron por este horrendo torrente de roca que descendió en 1980. Como un rompecabezas gigante, lo que hacemos es elaborar un mapa de la distribución y apuntar en qué lugar del mapa se encontrarían. Hacemos un mapa geológico y reconstruimos en qué lugar del volcán estaban. Hoy los vulcanólogos de este observatorio del Monte Santa Elena están muy atentos ante cualquier forma de actividad sísmica. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de predecir la próxima erupción del Monte Santa Elena y evitar que se repita la magnitud del último desastre. El Monte Santa Elena antes de su erupción en 1980 era un lugar hermoso. Es uno de los 15 volcanes de la Cordillera de las Cascadas, que empieza con el Monte Garibaldi, en la Columbia Británica, y que se extiende hasta el Pico Lassen. La subducción de una pequeña placa, Juan de Fuca, bajo la placa norteamericana, crea esta cadena de volcanes. En mayo de 1980, el Monte Santa Elena entró en erupción tras 123 años de inactividad. A mediados de marzo comenzaron una serie de terremotos seguidos por erupciones de vapor y ceniza volcánica. Los vulcanólogos sabían que solo era cuestión de tiempo que se produjese una explosión, pero no podían saber cómo sería. Era evidente que el Monte Santa Elena estaba inquieto de nuevo, y esa información se comunicó a la opinión pública. La pregunta era en qué acabaría todo aquello. Y en 1980... esa era una pregunta difícil. Investigamos mucho para intentar comprender qué estaba haciendo el volcán. A mediados de abril, si mirabas el volcán, veías cómo se estaba formando un enorme chichón dentro del volcán. El magma había conseguido ascender desde muchos kilómetros de profundidad y acercarse a la superficie de la Tierra. ¿Qué pasaría? La única pista que teníamos era lo que había hecho el Santa Elena en el pasado. Históricamente, el Monte Santa Elena había hecho erupción desde la cumbre, pero esta vez algo era diferente. En su flanco norte crecía a ritmo constante una protuberancia. Sabíamos que con la protuberancia que le estaba creciendo en el flanco norte, era posible que ese flanco se volviese inestable y que se deslizase. Y si lo hacía, tendríamos un enorme corrimiento de tierras, y puede que incluso destapásemos el magma que había estado ascendiendo dentro del volcán. Lo comentamos una y otra vez, y llegamos a la conclusión de que era un desenlace posible. ¿Había alguna prueba de que el Santa Elena hubiese hecho algo así antes? Y la respuesta era no. Pero para asegurarse, el Instituto Geológico de los Estados Unidos estableció un puesto de observación en una montaña apenas a 10 kilómetros al noroeste del volcán para controlar esa protuberancia. Entonces se pensaba que era una distancia segura en caso de una erupción, pero el volcán tenía otros planes. A las 8:32 de la mañana, el flanco norte se volvió inestable y se deslizó. Fue la mayor avalancha de escombros debido a un corrimiento de tierras de la historia. As most of you already know, we had a major eruption occurring at 8:32 approximately this morning on Mount St. Helens. It does appear that the northwest flank of the mountain seems to be gone. El corrimiento decapitó al magma
que había estado ascendiendo por el volcán y formando la protuberancia, y la brusca liberación del peso de la protuberancia provocó que explotase, y explotó al norte. En cuestión de minutos, un flujo piroclástico de ceniza, lava y rocas envolvió las laderas del Santa Elena y se deslizó a toda velocidad por ellas. La mayoría de la fauna pereció. 520 kilómetros cuadrados resultaron destruidos, el equivalente a la ciudad de Chicago. ¿Era predecible el monte Santa Elena en 1980? Evidentemente nos avisó con 2 meses de que pasaba algo. Pero no podíamos predecir con precisión que el 18 de mayo el desenlace sería una enorme avalancha, una explosión dirigida. I can't believe I've camped up in this area. It doesn't look like any place I've ever been before. Así pues, el desenlace no fue perfecto, pero aprendimos muchísimo. Y pudimos avisar a la gente de que el Santa Elena estaba tramando algo, algo que no había ocurrido en más de 100 años. Aprender sobre el pasado es clave para estudiar a los volcanes. Los científicos intentan predecir el futuro descubriendo la conducta pasada de un volcán. No hay 2 volcanes iguales. Así que para entender a un volcán, hay que estudiar a ese volcán en particular. Lo que ha hecho en el pasado, lo que puede hacer en el futuro. Todavía estamos aprendiendo mucho sobre los volcanes y sobre las erupciones volcánicas. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo saber si un volcán va a entrar en erupción. Es muy difícil de predecir. La naturaleza impredecible del Santa Elena es la razón por la que algunos han señalado el peligro que supone otro volcán de las cascadas. Tan solo 80 kilómetros al norte del monte Santa Elena se encuentra el monte Rainier. A primera vista, su casquete helado parece el telón de fondo perfecto para sacar una foto. Pero no se engañen, el Rainier es un volcán que está esperando su momento para causar estragos. El Rainier está considerado como el volcán más peligroso de los Estados Unidos. ¿Saben por qué? No solo porque es un volcán explosivo, como el Santa Elena, como los volcanes de las cascadas, sino también porque tiene glaciares en su cumbre, y eso puede provocar otro tipo de cosas. El problema con el Rainier es que la ceniza, el fino material volcánico que sale despedido en las erupciones explosivas, se mezcla con el agua de los ríos. Y si hay glaciares en el volcán, el hielo se derretirá y tendremos flujos de lodo, flujos muy rápidos de lodo y agua que descenderán por los valles que rodean al volcán. Estos flujos de lodo se denominan lahares. Los científicos dicen que esta mezcla es similar al cemento húmedo y que puede ser más rápida que nadie y enterrar a ciudades enteras bajo el lodo. Esto fue lo que ocurrió en la isla de Montserrat, en el Caribe, en 1995. La erupción del volcán Soufriere Hills cubrió completamente Montserrat. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Ahora imagínense el monte Rainier con sus flujos de lodo inundando las ciudades de Seattle y Tacoma, en las que viven 2 millones de personas. Ya ha ocurrido antes. Entre 1820 y 1892 el Rainier entró en erupción 16 veces. Entonces apenas había unos cuantos colonos en la zona. Hoy, si ocurriese lo mismo, miles de vidas se verían afectadas. Partes de Tacoma y Seattle están construidas sobre antiguos depósitos de flujos de lodo. Y se calcula que unas 100.000 personas viven sobre esos antiguos depósitos de flujos de lodo. Y algo podría ocurrir de nuevo. Podríamos pensar que si conseguimos calcular cuándo entrará en erupción, podríamos empezar a evacuar Seattle y las ciudades vecinas. Pero el problema es que no podemos predecir exactamente cuándo entrará en erupción.
Así que, ¿qué hacemos? En primer lugar, no estamos seguros de si se producirá una erupción. Y no estamos seguros de qué magnitud tendrá. Para los científicos es una labor ardua, pero con la tecnología actual están más equipados para predecir una erupción. Hay información en cada uno de estos píxeles sobre cuánta energía de radar se reflejó, sobre cuánto brilla. La tecnología infrarroja INSAR utiliza a los satélites para captar imágenes de la Tierra. Imágenes que no significan nada para un profano, pero que dicen muchas cosas a los científicos. Tomamos fotografías desde satélites que orbitan la Tierra y las convertimos en dibujos preciosos como este, que son imágenes de cuánto se ha movido la Tierra. En este caso, cuánto levantamiento ha habido. En este, cuánto ha cedido el suelo. Otra innovación que se ha convertido en un arma vital para los científicos es el sistema de posicionamiento global. El GPS es una constelación de 24 satélites. Cada satélite orbita la Tierra a una altitud de 17.700 kilómetros y transmite continuamente información. En tierra, los receptores de GPS difunden la información. El sistema de posicionamiento global es un sistema de satélites que orbitan la Tierra y transmiten constantemente señales que pueden recibirse en la Tierra. Y con un poco de magia y procesando esas señales, se puede determinar dónde estamos. Si el volcán empieza a hincharse, o si una estación cualquiera empieza a desplazarse lateralmente porque una falla ha comenzado a moverse, nosotros lo vemos. El GPS es la herramienta de posicionamiento definitiva para los estudios de vulcanología. Tiene la posibilidad de detectar desplazamientos tridimensionales. Puede usarse como un punto fijo continuo que te transmite datos cada segundo si lo deseas, o puedes mover las posiciones. Ahora mismo este satélite está captando esas señales y las señales se transmiten a través de este cable a este receptor de aquí. El receptor capta los datos y los almacena en una pequeña tarjeta de memoria similar a la que tenemos en nuestra cámara digital. Incluso con herramientas como el GPS, todavía hay muchos detalles sobre los volcanes que los científicos intentan desvelar. Hasta hoy, ningún científico ha logrado determinar el momento y magnitud precisos de la siguiente erupción. Esta naturaleza impredecible explica tal vez por qué tenemos tanto miedo a los volcanes. ¿Pero es posible que un volcán sea beneficioso para la humanidad? Una poderosa erupción volcánica a menudo despierta miedo, seguido de muerte y devastación. Pero no todos los volcanes son violentos y destructivos. Los volcanes nos dan vida y ayudan a nuestra existencia. Esta es otra característica de un volcán. En Hawái, las erupciones son suaves. Posibilitan que florezca la vida. Los volcanes hawaianos, aunque explotan de vez en cuando, normalmente entran en erupción de forma muy tranquila. Simplemente expulsan ríos de lava muy fluidos que a veces pueden recorrer distancias muy largas. Bajo el Océano Pacífico, por debajo de las capas de la corteza terrestre, se encuentra el magma fundido. A lo largo de millones de años, diferentes erupciones volcánicas submarinas crearon las 5 islas hawaianas. Primero, la erupción volcánica empieza en una zona donde el magma fundido surge desde abajo. Es lo que se denomina un punto caliente. Con el tiempo, se eleva sobre el agua para convertirse en una isla. Cuando la placa pacífica se mueve, la isla recién creada se separa del punto caliente. Esta isla se desplaza con la placa pacífica, mientras que el punto caliente permanece fijo. Sobre el punto caliente original ocurren nuevas erupciones. Este es el Kilauea. Se alza sobre la ladera sudeste de la isla Grande de Hawái. Es un volcán en escudo, con forma de cúpula y laterales de pendiente suave. Un volcán hawaiano tiene una esperanza de vida de 500.000 de años, tal vez un poco más.
Actualmente, el Kilauea es joven. Tiene unos 200-250.000 años y todavía le queda mucho por hacer. La media es de 500.000 hasta 700.000 años, más o menos. Geológicamente, no es mucho, pero es mucho tiempo en términos humanos. La cumbre principal del Kilauea es Halemaumau. Hoy ya no fluye lava de este cráter. Pero no se equivoquen, el Kilauea es un volcán activo. Ha entrado en erupción casi continuamente desde 1982. Antes de 1924, la mayoría de las erupciones de los siglos anteriores habían ocurrido en la cumbre del Kilauea. Allí hubo un lago de lava activo durante casi un siglo. Pero en 1924 cambió algo en el sistema. La erupción ocurrió originalmente en la cumbre principal del Kilauea. Entonces el magma dejó de fluir debido a una caída de la presión. Debido a ello, el magma fue transportado a otra grieta más pequeña próxima a la superficie. Este proceso se repitió varias veces, transportando el magma hacia el este a través de diferentes conductos. La erupción actual del Kilauea, llamada Pu-O, se originó en un conducto alejado del cráter original. Esta erupción da nueva vida a las islas hawaianas. La lava que fluye de los conductos llega al océano y se solidifica. Y con el tiempo se convierte en tierra fértil. Estos son los campos de lava solidificada del Kilauea. El terreno escarpado ocupa el paisaje hasta donde alcanza la vista. Se extiende a lo largo de kilómetros por la parte sudeste de la isla grande. Este es el campo de la nada. Por ahora solo son rocas negras y un horizonte azul emparedadas entre el cielo y la tierra. Pero con el tiempo, la vida encontrará la manera de volver. Los flujos de lava hawaianos, por supuesto que destruyen. Queman bosques y edificios y demás. Pero también son muy importantes para renovar el paisaje y permitir que la vegetación vuelva a un estado prístino. De vez en cuando, las explosiones del Kilauea han arrojado ceniza volcánica sobre algunos flujos jóvenes del volcán y han creado una especie de tierra instantánea. Entre algunos hawaianos, sin embargo, hay una explicación diferente para este ciclo de vida. Para ellos, la erupción es obra única y exclusivamente de Pele, la diosa del fuego. Ella es quien les concede la vida. Pele es la diosa de los volcanes. Ella está en todos los elementos volcánicos que vemos, desde el vapor hasta el azufre, pasando por los propios flujos. La llegada de Pele tiene diferentes versiones, pero todas culminan en la misma historia. Pele viaja desde muy lejos, desde Kahiki, y llega primero a la isla de Niihau, la más septentrional de las islas hawaianas principales. Lo interesante es que trae consigo a su hermana Hi'iaka, que brota del pecho de Pele. Ella tiene poderes regenerativos increíbles. Mientras Pele crea la tierra, Hi'iaka la sigue devolviendo la vida al paisaje, creando las plantas y bosques que nos rodean. Los suaves flujos de Pele, sin embargo, no deben ser malinterpretados. El peligro sigue acechando. En el pasado, los flujos de lava amenazaron con destruir hogares y propiedades. Para los hawaianos, lo que Pele les ha dado tiene derecho a recuperarlo. La gente que vive aquí tiene más conciencia y más respeto por los volcanes que las personas que no viven cerca de ellos. Forman parte de su vida cotidiana, especialmente si tienes un volcán que ha entrado en erupción continuamente desde 1983. El volcán hace que florezca la vida allí donde fluye su lava. Su naturaleza errática, sin embargo, a veces lo hace enemistarse con el ser humano. ¿Puede controlarse a un volcán? ¿Con la ayuda de la ciencia se pueden manejar las riendas de un volcán?
La historia siempre nos ha mostrado que los volcanes son una potencia indomable. Pero hoy, esa imagen está cambiando. Hay formas de controlar la energía de los volcanes. Islandia. Más de la mitad de su territorio es terreno yermo, y solo un cuarto es habitable. El resto está formado por planchas de hielo y campos de lava. Es la tierra del fuego y el hielo. Islandia tiene 30 volcanes activos y además un 11% de su masa terrestre está cubierta por glaciares. Durante el periodo glaciar, toda Islandia estuvo cubierta por glaciares y había volcanes activos bajo esos glaciares. Esta interacción entre el fuego y el hielo es responsable en gran medida del paisaje que vemos hoy. Islandia está situada sobre un punto caliente, pero sus volcanes son muy diferentes del resto. Estos volcanes se crean cuando el magma se eleva entre dos placas oceánicas que se separan. Se denominan volcanes de dorsal oceánica. Los volcanes de Islandia son muy diferentes, y eso se debe a que Islandia se encuentra sobre la dorsal oceánica. La mayoría de los volcanes de la dorsal oceánica son bastante lineales, forman cordilleras, en lugar de ser volcanes grandes en vertical. Como estamos en un límite de placas con el paso del tiempo, los volcanes se apartan de su fuente de calor. Por eso los volcanes al final están nivelados. Bajo el océano, las placas norteamericana y eurasiática se separan, creando un hueco y varias aberturas pequeñas, denominadas fisuras. Esto permite que el magma suba. Cuando el magma entra en contacto con el agua, se enfría. Tras millones de años, ese material solidificado empieza a elevarse por encima del nivel del mar y se convierte en una masa de tierra habitable por el hombre. Así fue como se formó Islandia. La mayor parte del magma que sube, aproximadamente el 95%, es magma basáltico, que es el mismo magma que forma la corteza del fondo marino. Está muy caliente y es muy fluido y muy denso. Y cuando sale, normalmente como en los volcanes de Hawái, fluye a partir de un conducto central o de una fisura. Una fisura es esto, una fractura en la corteza terrestre. Y a través de esta fractura, el magma fundido del manto asciende a través de la corteza terrestre y sale en erupción. Dado que viven en medio de numerosos volcanes, los científicos islandeses como Omar Fridriksson han diseñado un método para aprovechar la energía volcánica. Los magmas poco profundos que pueden desencadenar erupciones volcánicas destructivas han sido la fuente de la energía geotérmica islandesa. Los volcanes, por supuesto, generan un montón de calor. El magma asciende desde el manto o desde la corteza a una temperatura muy alta. Y tanto si ese magma ha llegado o no a la superficie, si ha salido en erupción o no, el calor está en la corteza. Y cuando el agua subterránea se filtra hacia la corteza, se calienta dentro de la corteza gracias a esta fuente de calor. A continuación asciende a través de las grietas y fracturas de la Tierra. Ahí es donde obtenemos el calor geotérmico, en forma de manantiales termales y fumarolas en las proximidades de los volcanes. Esta energía geotérmica es aprovechada desde hace un milenio, desde que el primer ser humano pisó la isla. Los primeros pobladores de Islandia, en los siglos IX y X, usaron esos manantiales termales para asearse, cocinar y lavar la ropa. Y eran muy útiles para la gente, especialmente en los fríos inviernos islandeses. Estamos en una fisura volcánica de hace 2000 años. La fisura se extiende unos 15 o 20 kilómetros por el centro del volcán y va hacia el lago que está allí, en la distancia. En total tenemos 23 o 24 pozos y unos 15 se usan para producir vapor y para el intercambio de calor con el agua fría, que se bombea desde el lago hasta la planta eléctrica. De modo que la planta eléctrica produce hasta 120 megavatios de electricidad.
Reykjavik, una ciudad de 170.000 habitantes. En esta ciudad la demanda de energía crece a gran ritmo. Y para satisfacer esa demanda se usa la energía de los volcanes para generar electricidad. En la planta geotérmica de Svartsengi se generan 39 megavatios de electricidad. Se utilizan dos tipos de recursos, de baja y de alta temperatura. Los recursos de baja temperatura están en el terreno. Perforamos pozos o agujeros en el suelo y encontramos agua caliente a una temperatura inferior a la de ebullición. Esta agua geotérmica se bombea posteriormente a las ciudades, desde donde se distribuye a cada casa. El agua geotérmica que supera el punto de ebullición o recurso de alta temperatura se canaliza a través de esta planta energética. Aquí se genera y distribuye electricidad a los habitantes de Islandia. La diferencia entre una planta geotérmica convencional y un parque de recursos como el que tenemos aquí en Svartsengi es que una planta geotérmica convencional solo tiene un producto, la electricidad. En el parque de recursos tenemos muchos productos diferentes y conectado a él está la Laguna Azul. El agua sobrante de la planta se envía a una laguna próxima. La Laguna Azul es un balneario popular tanto entre los islandeses como entre los turistas, que creen que el agua es rica en minerales y tiene cualidades terapéuticas y curativas. Las propiedades curativas y los buenos efectos del agua son famosos internacionalmente. Es muy conocida por sus ingredientes activos, los minerales que nos ayudan a relajarnos y el sílice que limpia y exfolia la piel. Laguna Azul terapéutica aparte, los beneficios de la energía geotérmica son incuestionables. 9 de cada 10 hogares islandeses se calientan o consumen electricidad procedente de esta energía geotérmica. Eso significa una forma más limpia y más barata de energía. Hay un gran deseo de controlar la fuerza de los volcanes. No contentos con excavar 1 kilómetro en la tierra, los científicos islandeses planean adentrarse todavía más dentro del volcán. Tenemos en marcha un programa de investigación y desarrollo. Nos adentramos más en la tierra para encontrar fluido caliente a 500 grados centígrados, es decir, unos 900 Fahrenheit. Subiremos ese fluido a la superficie y veremos si podemos utilizarlo. Esperamos conseguir unas 10 veces más energía así que de la manera convencional. La experiencia islandesa ha demostrado que los volcanes no siempre son la amenaza aterradora que nos ha hecho temer la historia. Pero otra clase de volcanes, que no se parecen a ninguno de los que hemos visto hasta ahora, aguardan en silencio para descargar sus incendios cataclísmicos. No son montañas gigantescas, sino calderas bajas, conocidas por los científicos como supervolcanes. Aunque un volcán permita que florezca la vida, es fácil temerlo. Es impredecible. Y no se puede tomar a la ligera su poder. Sus efectos pueden sentirse a miles de kilómetros de distancia. La historia ha mostrado la devastación causada por el Tera sobre el año 1600 a.C., por el Vesubio en el 79 después de Cristo, por el Tambora en 1815 y más recientemente por el Santa Elena en 1980. Pero imagínense la erupción de una clase de volcán que supera a todos estos en magnitud y alcance. Todos ellos palidecen en comparación con la erupción de lo que los científicos denominan supervolcanes. Los supervolcanes son una clase de volcanes que están al final del espectro. Son los volcanes más grandes, los más explosivos y los más catastróficos en potencia que existen. Estos supervolcanes no son montañas altísimas, sino calderas o cráteres al nivel del suelo. El tiempo entre las supererupciones puede ser de hasta cientos de miles de años. Este plazo tan largo permite que el magma se acumule y cause una erupción cataclísmica, diferente de la de los volcanes normales.
La del Monte Santa Elena en 1980 fue una erupción devastadora. Murieron 57 personas, a pesar de que muchas fueron evacuadas de las proximidades del volcán. Salió aproximadamente 1 kilómetro cúbico de magma a la superficie. La última vez que Yellowstone produjo un suceso de formación de caldera, hace unos 600.000 años, salieron a la superficie 1000 kilómetros cúbicos. Mucho más magma, 1000 veces más. La última erupción de un supervolcán, según los cálculos de los científicos, ocurrió hace 75.000 años en Toba, Indonesia. Cuando este supervolcán entró en erupción, se desplomó para formar el lago que vemos hoy. Toba fue una de las mayores erupciones que hemos conocido desde que el hombre prehistórico vive en este planeta. Es posible que se produjese una destrucción total de la ecología, y eso significa que el hombre primitivo, que vivía en aquella época en esa zona, probablemente murió a consecuencia de este efecto secundario. Solo quedaron unos miles o decenas de miles. De modo que tenemos una reducción en el número de personas que vivían en aquel momento en la Tierra. De repente estuvieron a punto de ser exterminados. A diferencia de los volcanes corrientes, estos supervolcanes de las épocas prehistóricas eran diferentes. Los supervolcanes están en ebullición durante un periodo largo de tiempo sin entrar en erupción. El magma se acumula en una enorme reserva donde hierve durante miles de años. Esta reserva aumenta hasta alcanzar un tamaño increíble y acumula una presión colosal, hasta que finalmente hace erupción a través de múltiples conductos. El resultado es una erupción que dura no solo unos días, sino varios meses. La cámara del magma vacía entonces su contenido. Este supervolcán se desploma y crea un enorme cráter en el mismo lugar. Aparte del Toba, hay pocos supervolcanes más en la Tierra. El Aira en Japón, el Taupo en Nueva Zelanda, y hay uno al que los científicos vigilan muy de cerca. Este supervolcán es Yellowstone. Hay al menos 4 calderas creadas en Yellowstone en sucesión, que parecen marchar de oeste a este como resultado de la migración del continente norteamericano, sobre lo que suele conocerse como el punto caliente de Yellowstone. ¿Significa esto que la explosión cataclísmica de Yellowstone se producirá pronto? Los científicos no saben si ocurrirá en los próximos 10 años o en los próximos 10.000. La buena noticia, por supuesto, es que estos acontecimientos que cierran la serie, estas grandes erupciones volcánicas, son muy raras. Yellowstone entró en erupción por última vez hace 600.000 años. Long Valley hace unos 700.000 años. De modo que el peligro ahora mismo está más en los cientos de volcanes más pequeños que podrían entrar en erupción durante nuestra vida que en estos fenómenos catastróficos de formación de calderas que ocurren con menos frecuencia. Todavía quedan muchos factores desconocidos en este intento por comprender qué ocurre dentro de un volcán. Aunque los volcanes forman parte de la historia de la humanidad, su estudio solo ha avanzado verdaderamente en los últimos 50 años. Y es normal que la humanidad intente comprenderlos mejor. Los humanos no somos más que productos volcánicos. Eso es algo que puede resultar sorprendente. Pero pensemos en ello. Somos fundamentalmente agua y unos 7 elementos diferentes. Ese agua y esos elementos llegaron casi todos a la superficie de la Tierra gracias a los volcanes. Llegaron desde las zonas más profundas de la Tierra y fue el magma quien los trajo a la superficie. De modo que son ellos, los volcanes, la base del ciclo de la vida. El vulcanismo es un beneficio para nosotros, pero también puede ser un desastre. Y ese es el mensaje que intentamos transmitir. Por muy destructivos que puedan ser los volcanes,
son sin duda un componente intrínseco del ciclo vital de la Tierra. Un ciclo de nacimiento, destrucción y rejuvenecimiento. Con una tierra fértil se forman nuevos bosques y se ofrece una base nueva para que la vida pueda desarrollarse. La historia nos lo ha demostrado y solo nos hemos dado cuenta tras siglos estudiándolo. Tras años sumergiéndonos en las profundidades, dentro del volcán.